Saludos a todos y un gusto verlos de nuevo. Estamos ya casi hacia el final de nuestro curso y en esta unidad vamos a ver el tema del conflicto. Vamos a empezar a ver el conflicto, vamos a ver los diferentes elementos dentro del conflicto y para esto me voy a apoyar con una presentación que quiero compartir con ustedes. Entonces, si me permiten, déjenme les comparto. Muy bien. En todas las organizaciones que vamos a tener conflictos, el conflicto es una constante. Muchas veces nuestra pregunta no es cómo evitar el conflicto, sino más bien es cómo tratar el conflicto porque evitarlos es prácticamente imposible. Los conflictos suceden y suceden en todas las organizaciones, no tiene por qué ser una organización mala para que haya conflictos para nada. Entonces, vamos a entender el conflicto desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que van a estar presentes, vamos a enfrentarlos y vamos a ver cómo podemos resolverlos y cómo podemos aprovechar las situaciones de conflicto y convertirlas en un momento dado en una ventaja. Primero decíamos, el conflicto pues es parte de la naturaleza humana. Los conflictos existen porque somos diferentes y vivimos las situaciones de diferente manera, pensamos diferente. Entonces, el conflicto nos habla de una tensión que existe entre dos o más fuerzas que son excluyentes. Una situación de conflicto nos supone un desencuentro, una falta de acuerdo, algo que no se pudo resolver. Y por lo pronto las partes, entonces, tienen diferencias y estas diferencias generan conflictos. Ahora, estudiando el conflicto un poco más de cerca, vamos a entenderlo desde diferentes elementos. Lo primero que tenemos que entender es el contexto. El conflicto puede ser interpersonal, intrapersonal o puede ser un conflicto laboral. Vayamos uno por uno. Me voy a referir primero al intrapersonal. El intrapersonal, el que yo tengo dentro. A veces nosotros, en un día común y corriente, desarrollamos algún conflicto interno. Tuvimos algún problema, tuvimos un accidente de tránsito, nos falló el automóvil, qué sé yo, nos quedamos sin luz y esto provocó entonces una serie de problemas y llego a la oficina y ya llego con esta carga. El conflicto intrapersonal es el que nace dentro de mí. No tengo diferencias con ninguna persona, simplemente soy yo. Y cuando tengo un conflicto intrapersonal, pues tengo que resolverlo dentro de mí. Si yo no puedo resolverlo, si no me doy cuenta, si no me tranquilizo, si no lo resuelvo, entonces lo voy a escalar y lo voy a convertir en un conflicto interpersonal. El conflicto interpersonal es el que ya sucede entre dos personas. El conflicto interpersonal, entonces, si ustedes lo recuerdan, hablábamos de pensamos diferente y por lo tanto vemos las cosas de diferente manera y eso genera un conflicto. Voy a poner un ejemplo muy coloquial. Imagínense que yo quiero ir a comer con mi esposa para platicar con ella y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a comer juntos, hace mucho que no platicamos y sirve que platicamos. Me dice ella, oye, me gusta la idea. Y yo le digo, ¿qué te parece si vamos al restaurante ese donde venden las carnes así gruesas, esas carnes que me gustan? Y ella dice, no, sabes que a mí no me gustan las carnes y mucho menos esas carnes gruesas porque pues están crudas. A mí me gustan los mariscos, ¿por qué no vamos al restaurante de los camarones grandotes? Fíjense. Y en ese momento, pues ya surgió un conflicto, porque yo quiero ir a comer carne y ella quiere ir a comer camarones. Y entonces, la intención principal, que era ir a platicar con ella, pues igual va a quedar en segundo término porque el conflicto absorbe la parte más importante.
Y por último tenemos los conflictos laborales, que son conflictos que se presentan por las interacciones de trabajo. En nuestro trabajo, comúnmente, o sea, todos los días en nuestro empleo, todos los días nosotros vamos a enfrentar situaciones que significan una diferencia entre un departamento y otro. El departamento de mantenimiento quiere hacerle mantenimiento a una maquinaria y los de producción dicen, estoy atrasado, no voy a terminar a tiempo, por supuesto que no puedes hacerle mantenimiento a la maquinaria ahorita. ¿Quién tiene razón? Pues cada uno de ellos tiene su punto. El de mantenimiento dice, oye, espérame, hay un programa y el programa de mantenimiento dice que hoy le toca mantenimiento a esa máquina y yo se lo voy a hacer. Y el de producción dice, sí, nada más que yo tengo aquí mi programa de producción y aquí dice que yo tengo que terminar el día de hoy con tantas toneladas y me faltan todavía muchas y no puedes parar la maquinaria porque si la paras entonces no cumplo con mi compromiso. Eso genera entonces un conflicto laboral. Entonces, acuérdense, el contexto. El conflicto puede ser intrapersonal, puede ser interpersonal o puede ser laboral. Ahora, los efectos. Los efectos los vamos a medir desde dos perspectivas. La primera, el primer efecto puede ser a la relación o a la estrategia. Es decir, el efecto puede ser estratégico o puede ser a la relación. Por ejemplo, el caso que yo les comenté donde yo quiero ir a comer carne, mi esposa quiere ir a comer camarones, si a la hora nos peleamos porque no llegamos a un acuerdo, pues entonces ese efecto fue a la relación. Pero, por ejemplo, en el caso de la empresa, pues igual y de pronto el de mantenimiento se sale con la suya, detiene la maquinaria para hacerle mantenimiento, no terminan la producción, el cliente se enoja porque no le entregaron a tiempo y cancela el pedido. Ahí el efecto fue estratégico. Entonces, el efecto puede ser a la relación o puede ser estratégico. Y de igual manera, puede ser constructivo o destructivo. Esto es muy obvio. Si nosotros manejamos el conflicto bien y podemos canalizarlo de tal manera que se resuelva satisfactoriamente y las partes quedan contentas, pues es constructivo. De lo contrario, es destructivo. Y por último, tenemos que definir el problema. A veces el problema es real. En el caso de la empresa, pues sí tienes un problema ahí entre mantenimiento y producción. Es un problema sustantivo. Pero a veces el problema es emocional. Sí, sí, mi esposa dice, no, pues es que tú nunca piensas en mí, solo piensas en lo que tú quieres, nunca me das gusto, por eso es que quieres ir a comer carne, pero ¿sabes qué? Mejor ni vamos a ir a comer a ningún lado, a mí no me interesa. Pues entonces ya se convirtió en un problema emocional. Tenemos que entender estos dos diferentes elementos del problema, si es sustantivo o es emocional. Y entonces, las etapas del conflicto, primero, bueno, pues tengo que conocerlo. Sé que ya empieza el conflicto, a veces es una amenaza. No hay conflicto todavía, pero sé que va a haber conflicto. El diagnóstico, a ver, déjame ver si es un problema emocional, si es un problema sustantivo, déjame ver si es interpersonal, si es intrapersonal, ese es el diagnóstico. Luego viene la reducción, donde yo tengo que buscar los elementos que me permitan bajarle la emoción al conflicto, hacer alguna propuesta y entonces encontrar las soluciones con varias alternativas diferentes que nos permitan que nos acepten esa solución. Ahora, ¿cuáles son los pasos para resolver conflictos? Es muy simple, miren. El paso número 1, los voy a leer primero, luego los vemos a detalle, dice enfría las emociones. Número 2, identifica tu objetivo. Número 3, entiende a la contraparte. Número 4, trabaja primero los puntos en coincidencia. Número 5, maneja los problemas uno a la vez. El número 6, solicita y da retroalimentación. Número 7, nunca asumas, pregunta. Y el número 8, olvida el pasado, trabaja únicamente el presente. El número 1 que dice, enfría las emociones. A ver, este es fundamental. No se les ocurra tratar de resolver un conflicto cuando no se han tomado ustedes el tiempo para reducir las emociones. Las emociones no te van a permitir resolverlo.
tienes primero que enfriar las emociones para entonces tener una mente clara, una mente despejada y poder resolver. La número 2 dice, identifica tu objetivo. ¿Qué es lo que quieres obtener? A veces tú buscas algo sin darte cuenta que eso no es realmente lo importante. Por ejemplo, ¿qué tal si a la hora tú dices, ¿sabes qué? Me salí con la mía y me fui a comer carne, nada más que me divorcié porque mi esposa se enojó. Pues entonces para nada te sirvió ir a comer carne porque lo que tú querías era ir a platicar con tu esposa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo real? Piensa en este conflicto, ¿qué es lo que quiero sacar? En el caso de la empresa, mantenimiento, producción, el de mantenimiento dice, a mí no me interesa, yo voy a dar mantenimiento porque eso dice el programa de mantenimiento. El de producción dice, a mí no me interesa, yo voy a seguir produciendo porque tengo que sacar mi producción de mi departamento. A ver, tu objetivo, el de uno y otro, es irrelevante si le hace daño a la organización. Aquí lo importante es qué es lo que la organización necesita, no qué mantenimiento necesita y no qué producción necesita. La número 3, entiende a la contraparte. Esto suena muy fácil, pero es muy complejo, nunca los entendemos. Siempre queremos que nos entiendan a nosotros. Pedimos que nos entiendan. Es que trata de comprenderme. A ver, ¿y cuando nosotros hacemos el esfuerzo por entender? Déjame ver cómo se ve el conflicto de allá para acá. Porque muchas veces ahí vas a encontrar respuestas. La número 4 dice, trabaja primero los puntos en coincidencia. En todos los conflictos vas a tener puntos que sabes de antemano que van a ser muy difíciles de conciliar, donde las opiniones de ambas partes van a ser muy diferentes. Pero también encuentras que hay puntos en los que ambos van a coincidir. Entonces, si yo le digo el de mantenimiento quiere parar la máquina, yo soy el de producción y le digo, a ver, entiendo perfectamente bien que tú tienes una agenda de mantenimiento. Sí. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos un calendario de producción que no lo inventamos nosotros, no lo ponen los directores. Sí. De acuerdo a ese programa de producción, entonces, hay clientes que están esperando sus productos. Sí. Y estarás de acuerdo conmigo entonces en que si no les entregamos, se van a enojar, va a haber problema y se van a ir con la competencia. Sí. Ahora, yo entiendo que si no le damos mantenimiento a la máquina, pues la máquina se echa a perder y entonces sale peor. Pues sí. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Tú tienes que dar mantenimiento, yo tengo que seguir produciendo, tenemos que encontrar alguna forma. Fíjense cómo utilicé varios puntos en donde ambas partes van a coincidir y dejé para el final el punto donde vamos a tener una diferencia. Cuando tú construyes puntos en coincidencia, es mucho más fácil que al final consigas un acuerdo en un punto en el que a lo mejor antes no ibas a conseguir un acuerdo. Maneja los problemas uno a la vez. No hagas paquetes de problemas. No digas, a ver, es que está esto y esto y esto y esto. No. Resuelve uno y ya una vez que lo hayas resuelto, bríncate al siguiente y al siguiente y al siguiente. Cuando tú los juntas, va a ser muchísimo más complicado que lo resuelvas. Solicita y da retroalimentación. Pregunta, a ver, quiero escucharte. ¿Tú qué piensas de este problema? Ahora, ya que te escuché, me permites que yo te diga lo que yo pienso. Ese intercambio de conversación, de retroalimentación, nos ayuda a entender ambas partes. La número 7, nunca asumas, pregunta. Nuestra mente siempre empieza a generar ideas, ¿no? Ahí viene el de mantenimiento, seguro va a querer parar la máquina. ¿Por qué? Porque a él no le interesa. A él lo único que le interesa es que su gente se vaya temprano, porque se me hace que este cuate tiene otro trabajo y se va de aquí a otra parte. Empiezas a inventar mugres. No asumas, pregunta. Nunca jamás dejes que tu mente te empiece a inventar elementos porque menos lo vas a resolver. Y por último dice, olvida el pasado y trabaja el presente. Efectivamente, si algo pertenece a un conflicto del pasado, no lo vuelvas a traer a la mesa. Déjalo ahí ya.
Oye, que se resolvió a tu favor, se resolvió en contra tuya. No importa, olvídalo, déjalo ahí escondido. Si lo traes a la mesa, es que la otra vez, acuérdate, me la hiciste igual y te quisiste salir con la tuya. O sea, lo traes a la mesa solo para complicar las cosas. Entonces, esto que acabamos de ver, son los pasos para identificar y resolver conflictos. Por lo pronto les pido que continúen con la unidad. Muchas gracias. Un gusto saludar.